Bueno, esencialmente se trata del auge de la clase experta y de cómo eso socavaría la democracia. También encaja un poco dentro de la categoría de una oligarquía. La premisa principal es que algunos aspectos del gobierno deberían quedar fuera del control democrático. Por ejemplo, el ejército. La gente no sabe cómo gobernar ni qué necesita el ejército, así que esto se hace aparte, no bajo control democrático directo. Pero luego dicen que las tecnologías también son bastante importantes, al igual que cosas como los bancos centrales. La gente normal no entiende estos ámbitos, y uno tras otro, cada aspecto del gobierno se vuelve más centralizado y queda fuera del control democrático. Y al final, el control democrático se convierte más bien en algo así como, puedes votar sobre las cosas menores, pero las políticas principales están escritas en piedra y cimentadas en una especie de burocracia permanente, a la que los estadounidenses suelen referirse como el blob o la burocracia del Estado profundo. Pero me encanta de lo que estás hablando. Me gusta mucho Alexis de Tocqueville. Escribió esos libros cuando visitó Estados Unidos en el siglo XIX para ver cómo funcionaba la democracia allí. Y tiene un capítulo en el segundo volumen sobre el despotismo democrático. Contrariamente a lo que supongo que es la suposición común hoy en día, escribe que las democracias son especialmente vulnerables a la oligarquía, porque hay muy poca resistencia, debido a la creencia de que los representantes realmente representan al pueblo. Y utilizan formas más suaves de regular cada vez más aspectos de la vida. Debido a esta confianza en el gobierno y a la preferencia por la seguridad material y la paz social, existe una disposición a ceder gran parte de la autonomía en la vida de las personas. Tiene un párrafo fascinante en el que escribe que la gente se vuelve cada vez más como niños en las democracias, porque si todo debe ser igual, se necesita un gobierno muy grande. Y eso crea esta tiranía suave. El gobierno se vuelve paternalista, guiando a los ciudadanos como si fueran niños, y finalmente los ciudadanos lo disfrutan. Les gusta no tener que tomar todas las decisiones difíciles. Y mientras esto sucede, los intereses de los ricos crecen y dominan cada vez más todas las instituciones democráticas, hasta que con el tiempo, el consenso es simplemente fabricado por la élite. Así, la democracia se convierte en un conjunto de rituales. Y aunque la oligarquía se imponga, las democracias, según él, seguirían manteniendo el lenguaje democrático, las instituciones, todos esos rituales de votación, aunque en realidad no importara, porque el poder estaba centralizado. Las responsabilidades cívicas estaban en declive, había una enorme presión para la conformidad, y de nuevo apenas se necesitaba represión, porque la gente simplemente se alineaba. Es un capítulo fascinante de leer. Es un poco, bueno, si lo hubieras leído hace 30 años, al final de la Guerra Fría, cuando el liberalismo se veía como la bala de plata que iba a arreglarlo todo, y se suponía que la democracia prosperaría y cambiaría el mundo para mejor, ya sabes, una especie de utopía. Entonces Alexis de Tocqueville probablemente habría acumulado mucho polvo en la estantería. Pero hoy en día, cuando ves cómo empiezan a comportarse los gobiernos, creo que es hora de desempolvar esos libros y volver a mirar algunas de las primeras evaluaciones sobre los desafíos del despotismo democrático. Lo ves de la misma manera. Esta población tratada como si fueran niños, aceptando simplemente la comodidad, y que por eso entregamos cada vez más poder sin cuestionarlo. Sí, creo que este es definitivamente el caso. Y creo que es intencionado porque ya sabes, el problema surge cuando tienes lo que los griegos llamaban tiranos, lo que los romanos llamaban reyes y lo que hoy llamamos autócratas, o como quieras llamarlos. Ya sabes, hay una obsesión en nuestra sociedad, una obsesión contra los tiranos, los reyes, los autócratas y demás. Y lo vemos en Estados Unidos precisamente, donde organizan estas protestas llamadas No Kings. Por supuesto, eso no ocurre en el Reino Unido ni en Canadá,
donde el primer ministro jura lealtad al rey. Or in Canada, where the prime minister swears his oath to the king. It doesn't happen in Denmark, Holland. Eso no ocurre en Dinamarca, Holanda o España. En Estados Unidos, ¿por qué? Porque creo que cuando hay un verdadero soberano en la cúspide de la estructura de gobierno, puede mantener a la oligarquía bajo control. Así que si la oligarquía se vuelve abusiva, un verdadero soberano puede frenar su poder. Y esta es la transición que tuvo lugar en Roma en el 509 a.C., cuando fue depuesto el último rey romano. A partir de ese momento, Roma estuvo básicamente gobernada por una oligarquía de manera completamente desenfrenada. Y entonces obviamente tuvieron que conceder al pueblo una especie de democracia, cierta influencia, cierta capacidad de cambiar el sistema a través de sus instituciones. Pero siempre te ves obligado a estar en esta situación, un laberinto de normas, regulaciones, estructuras e instituciones que resultan casi imposibles de recorrer para una persona común. Al mismo tiempo, la oligarquía puede implementar cambios de arriba abajo con mucha facilidad porque controla el poder económico. Pueden comprar a todos los congresistas y senadores, pagar todos los lobbies que quieran y obtener un retorno absolutamente enorme de su inversión en política. Así que esto es lo que tenemos en Occidente, pero obviamente no van a decírnoslo. Intentan ocultarlo. Y luego cuando ocurre aquí o allá que la voluntad democrática del pueblo logra realmente provocar algún cambio, promueven esta historia como ¿lo ves? ¿Lo ves? Esto es una verdadera democracia y el pueblo tiene todo el poder. Utilizan su control de los medios para convencernos básicamente de ir en contra de nuestros propios intereses. Y muy a menudo eso implica lo que podrías llamar el dominio de la clase experta, porque siempre traen a los expertos que nos dicen, oh, ya sabes, para salvar el planeta tenemos que llegar a emisiones netas cero, porque el cambio climático es muy complicado. Así que la persona común no puede entenderlo, y por eso hay que escuchar a los expertos. Y los únicos expertos que aparecen en los medios, ese 97% que está de acuerdo en todo esto, dicen que la actividad humana está causando el cambio climático. Así que, ¿adivina qué? Tenemos que dejar de conducir coches que funcionan con combustibles fósiles. Y tenemos que desmantelar todas las centrales nucleares. Básicamente cometer un suicidio económico. No puedes tener trabajo, tienes que pasar frío en tu piso. ¿Por qué? Porque si no hacemos todo esto, no podemos salvar el planeta. Ya sabes, todo el planeta va a arder. Y luego pasa lo mismo con la escasez de agua, que también es una invención. Ya sabes, las pandemias, los virus muy terribles, peligrosos y mortales que van a matarnos a menos que tengamos vacunas, pases, dosis de refuerzo y al final, chips bajo la piel. Todo es un medio para controlar la pobreza. Y la clase experta es extremadamente importante en esto. Plays an extremely important role in this, and then the ruling oligarchy has very. Y luego la oligarquía gobernante tiene formas muy eficaces de decidir qué expertos podemos escuchar y a cuáles silencian. Sin embargo, creo que este engaño solo puede llegar hasta cierto punto y no más allá. En nuestra experiencia, en nuestras vidas, la pandemia de 2020 fue un momento decisivo. Quizá antes de eso, solo un porcentaje muy pequeño de personas leía a Alexis de Tocqueville y decía, oye, ¿sabes? Tenía razón, esto es realmente lo que estamos viviendo. Creo que hoy ese grupo es mucho mayor, no sé exactamente cuánto, pero quizá antes de la pandemia era un 1% y ahora es un 20, 30, quizá incluso un 50%. El problema es que la gente sigue sintiendo que si cuestiona el sistema, está en minoría, que son como un grupo de chiflados. Y lo que suelo encontrar es que si hablo con alguien, puede que le dé vergüenza decir realmente lo que piensa. Pero cuando le digo abiertamente lo que pienso, de repente me dice, sí, estoy completamente de acuerdo. De algún modo los medios proyectan esta idea de que hay por ahí unos locos, teóricos de la conspiración que están completamente equivocados en todo,
y que si estás de acuerdo con ellos, entonces eres uno de los locos. Así que la gente se siente un poco aislada. No le gusta decir lo que realmente piensa sobre esto o aquello. Pero cuando se dan cuenta de que estás de acuerdo con ellos, se sienten aliviados y entonces están dispuestos a hablar y te lo cuentan todo. They feel relieved, and then they're ready to talk, and then they tell you everything. And so I think at some point, Y creo que en algún momento se llega a un punto de inflexión en el que mucha gente se da cuenta de que no forma parte de un grupo marginal de locos, de que no son teóricos de la conspiración delirantes, de que sus opiniones se basan realmente en la realidad y de que nos enfrentamos a un enemigo real dentro de nuestras propias sociedades. Ven que esos expertos que nos ponen delante en realidad nos están engañando, que no nos dicen la verdad. Y creo que en ese momento las cosas empiezan a cambiar y acabas teniendo a Donald Trump en la Casa Blanca porque era la única alternativa. Podrías haber tenido una cuarta administración de Barack Obama a través de Kamala Harris, o podrías haber tomado una dirección diferente. Y claramente el pueblo estadounidense eligió la alternativa. Y vemos que incluso en Europa cada vez tienen que intervenir más en nuestras democracias para imponer candidatos, porque la gente votaría por Colin Georgescu, por la AfD en Alemania, por Rassemblement National en Francia y así sucesivamente. Pero no se lo permiten. Así que utilizan los tribunales, como hicieron en Roma, ya sabes, guerra judicial. Usan los tribunales para descalificar a ciertos candidatos y decir, sí, podéis tener una democracia, pero solo podéis elegir entre estos candidatos, no entre los que realmente queréis votar. Bueno, como dijo John F. Kennedy, si se hace imposible una revolución pacífica, al final se acaba teniendo una revolución violenta. Y me temo que es hacia esa dirección hacia la que se está encaminando el mundo occidental. Esta idea de que no se puede cuestionar el sistema. Creo que el problema es que han convertido esos ideales liberales en una identidad, en una ideología. Así es como se identifican. Ellos son la democracia, esencialmente. Representan la democracia. Es muy difícil cuestionar la autoridad democrática que reclaman, porque en eso se basa toda su legitimidad. Pero también existe una especie de norma ideológica, porque por naturaleza humana, al organizarnos en grupos, tendemos a vernos como el grupo propio frente al grupo ajeno. ¿Quién es el otro? Y siempre lo enmarcamos en el lenguaje del bien contra el mal. Así que dividir el mundo entre democracia y autoritarismo se convierte en toda nuestra visión del mundo. Así que, una vez que empiezas a cuestionar las credenciales democráticas del liderazgo político, y si se han convertido o no en oligarcas, se percibe como un ataque a su propia legitimidad política. Porque bueno, en cierta medida lo es. Pero a menudo, las personas que más gritan sobre nuestros valores democráticos son figuras como von der Leyen y Kaja Kallas, a quienes en realidad nadie ha votado. Incluso Kaja Kallas se refirió recientemente a von der Leyen como una dictadora, así que ni siquiera evitan ese tipo de luchas internas. Pero incluso los que sí son elegidos, los que los votantes realmente tuvieron la oportunidad de escoger, como Starmer, Merz, Macron, quiero decir, tenemos a BlackRock Merz, obviamente muy influido por su trayectoria en las finanzas. Y con Macron fue lo mismo. Si recuerdas, cuando se le presentó por primera vez en política, como el líder que debía tomar el relevo, había sido banquero de inversión en Rothschild. La forma en que los medios lo vendieron fue algo así como, este es el nuevo tipo abierto y liberal que va a transformar Francia. Quiero decir, fue una elección muy controlada. Y tampoco me gusta que mencionar el auge de una oligarquía se trate como si fuera una teoría conspirativa, porque hay trabajos académicos reales sobre ello. Hay un estudio de Yale que analiza todas las políticas de Estados Unidos y las compara con cómo vota la gente. Y desde los años 80 han confirmado más o menos que el voto tiene poco o ningún impacto en las políticas. Así que sí, puedes elegir quién se sienta en el trono, pero las políticas no van a cambiar. Incluso el expresidente estadounidense Jimmy Carter,
que ya ha fallecido, dijo que Estados Unidos ya no es realmente una democracia. Es una oligarquía. Hay que ver dónde reside el poder. Pero aún así, se trata como si fuera algo de los rincones oscuros de Internet. Algo que uno, bueno, incluso si puedes verlo ahí, no puedes negar la distribución del poder en términos económicos, cuánto está concentrado. Puedes ver la investidura de Trump y observar toda la primera fila llena de multimillonarios de la tecnología. Y aún así, no es una oligarquía, sigue siendo una democracia.